Porque fuiste inmolado y tu sangre me ha lavado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Qué bueno que tenemos la oportunidad de estar en esta ocasión, en esta campaña, que seguramente para muchos pues será importante, ¿verdad? Esta campaña que tiene que ver con las pruebas. Sabemos que pues en este momento, en esta prueba tan grande que está pasando el mundo, pero no solamente el mundo, sino también nosotros como miembros de la iglesia estamos sufriendo. Esta semana pasada estaba platicando con mis hermanos acerca de la semana tan difícil que tuvimos, ¿verdad? Algunos amigos han perdido la vida. Algunos hermanos están internados también. Hay algunos otros que sin lugar a dudas pues están sufriendo precisamente por toda esta situación que se está dando. Así que creo que los hermanos de este canal pues han tenido a bien considerar todos estos temas y desde luego entender cuál es la situación que se está viviendo, ¿verdad? Vamos a leer como introducción a nuestro tema que vamos a tener ahí en el libro de Números, capítulo 11. Esta es la introducción, hermanos, para hablar de nuestro tema. Recuerden que a nosotros se nos ha dado el tema en aflicción pasajera y nuestro texto está precisamente ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Ahí está precisamente el texto en el cual vamos a estar meditando, pero vamos a tener como introducción el capítulo 11 de Números. Dice la Biblia: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semillas de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Bueno, es muy conocido este pasaje, hermanos, porque nos habla propiamente de la salida de los israelitas de Egipto. Nosotros conocemos bastante la historia. De hecho, cuando apenas empezamos a estudiar acerca de la palabra de Dios, es uno de los pasajes, ¿verdad?, que comparten quienes nos están enseñando la palabra de Dios, comparten con nosotros, ¿verdad?, la salida de Egipto. Hay muchísimos temas relacionados precisamente con esto. Pero ahora vemos, ¿verdad?, un pueblo que se está quejando, un pueblo
que ha sido rescatado de la esclavitud egipcia, pero que ahora no alcanza a comprender plenamente lo que le está ocurriendo, ¿verdad? Aquí la Biblia, en los últimos 3 versículos, nos habla acerca del maná. Si nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 16, nos vamos a dar cuenta que el maná fue precisamente algo que dio Dios en una queja también de los hijos de Israel. Los hijos de Israel se habían quejado con Dios en aquella ocasión, ¿verdad? Eso fue casi al inicio de su salida, a los pocos meses. Ellos se quejaron precisamente de que pues no había carne, que no había comida, que no había agua. Ellos estaban quejando. Dios resolvió el asunto mandando precisamente el maná. Si ustedes quieren leer algo acerca del maná, ustedes tienen que ir precisamente a Éxodo capítulo 16 y ahí ver propiamente cómo era el proceso para que ellos recogieran el maná. Puesto que no es el tema, pues simplemente se los estoy refiriendo. Pero es importante notar que para que ellos fueran alimentados, ¿verdad? Ellos eran muchísima gente. La Biblia nos habla de más de 600,000 hombres, ¿verdad? 600,000, hay una cifra exacta, pero es mayor a 600,000 hombres de guerra, es decir, pues hombres de cierta edad, pero sin embargo no está considerando los niños y las mujeres, ni tampoco los ancianos. Entonces algunos han pensado que más o menos eran 2 millones de personas los que tendrían entonces que de alguna manera proteger Dios o proveer Dios. Dice la Biblia que diariamente ellos recogían pues cierta cantidad también. Entonces, multiplicando esto, hermanos, claro que el dato es impreciso, pero sí eran varias toneladas de maná que Dios dejaba descender durante 6 días a la semana durante los 40 años que ellos estuvieron en el desierto, ¿verdad? Ciertamente lo que ellos están viviendo pues no es cómodo. No vamos a decir que lo que está pasando con su vida es cómodo. Ellos viven en el desierto. Ustedes saben que la vida en el desierto, en el día pues es un calorón, en la noche es un friazo. Así es que entre estas dos cosas pues ellos estaban sufriendo. Sabemos, vivían en tiendas, ¿verdad? Seguramente que no tenían todas las condiciones óptimas para vivir. Ellos vivían de alguna manera en casas en Egipto, ahora están viviendo en tiendas de campaña. Dice la Biblia que ellos se acordaban de la dieta que ellos tenían, que básicamente enumera 3 cosas. Habla de los pescados. Sabemos que en el desierto no hay peces. Entonces dice la Biblia que ellos se acordaban del pescado, que se acordaban también de frutas, que se acordaban de verduras y que se acordaban también de condimentos que tenían. Entonces, la Biblia nos dice precisamente eso, cuál es la situación de ellos. Pero algo interesante que me llama la atención de ellos es que ellos dicen que comían el pescado de balde, es decir, que era gratis todo aquello. Eso está muy lejos de la realidad, porque la verdad es que ellos eran esclavos en Egipto. Ellos desquitaban muy bien la comida que consumían con creces. Ustedes saben que un esclavo no tiene horas de entrada ni de salida. Un obrero entra 8 horas, por ejemplo, estamos hablando de este tiempo. En el tiempo de Cristo eran 12. En nuestro tiempo, pues hay jornadas a veces de 6, a veces de 8 horas, pero un esclavo no tiene horario. Es justamente antes de que se ponga el sol, y a veces mucho después que se ha puesto el sol, ellos tienen que estar trabajando. Ciertamente era duro lo que ellos estaban pasando en Egipto, pero ellos no alcanzan a entender esa parte. Cuando les da el maná, dice que ellos se acordaban cómo ellos se sentaban alrededor de las ollas de carne, ¿verdad? Yo me imagino que eran como ollas de cocido. Aquí en San Luis Potosí le decimos cocido, en otros lados se conoce de otras maneras, pero precisamente era de lo que ellos se acordaban. Se acordaban de la comida, de algo muy carnal, pero algo que ellos no alcanzaban a entender es que estaban en una aflicción pasajera.
una aflicción pasajera, que eso iba a pasar. Dios les había prometido la tierra, pues aquella que fluía leche y miel. Era una tierra que iba a ser de ellos, era una tierra que iba a ser próspera, era una tierra donde ellos iban a vivir, no solamente ellos, sino sus generaciones. Pero era necesario que ellos pasaran por una aflicción pasajera. Y ellos no estaban entendiendo eso. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, pues estaban quejando, estaban murmurando, estaban llevando a cabo una acción que dice la Biblia. Si ustedes siguen leyendo en Números capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que Dios encendió en ira precisamente por eso. Y no solamente eso, sino también la Biblia nos dice que Moisés estuvo completamente de acuerdo con lo que Dios pensaba en relación a estos hombres que sin lugar a dudas pues están mostrando una actitud equivocada. Ahora, dice la Biblia que todo eso se ha escrito para nuestra enseñanza, que todo eso ha sido escrito para que nosotros aprendamos. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios precisamente dice eso, para que ustedes no sean incrédulos, para que ustedes no sean paganos, para que ustedes no sean inmaduros, etcétera. Entonces, esa parte de la Biblia Dios la permitió para nosotros, para que no incurriéramos desde luego en los mismos errores. Quiero decirle, la vida de ellos no era fácil, la vida de ellos no era sencilla, la vida de ellos era dura, la vida de ellos era inhóspita, pues vivían en un desierto. Pero eso no justifica que ellos no entendieran que estaban en una aflicción pasajera, que eso que estaban pasando y que era necesario pasar era solamente temporal. La Biblia, cuando leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, la idea que tiene el apóstol Pedro es exactamente la misma. Primeramente allá se enfocó al pueblo de Israel saliendo de Egipto y su peregrinar en el desierto. Cuando incurre esta queja de Números 11, ellos ya tienen un poco más de un año, ¿verdad? Sufriendo por esta situación. Todavía le faltan 39. Así que ellos tienen que tener paciencia. Así que ellos tienen que desarrollar ese sentido de que están en una aflicción pasajera. Vamos a leer primera carta de Pedro. Allí en el capítulo 1, vamos a hacerlo del versículo 3 hasta el versículo 9. Y vean cómo el apóstol Pedro les está escribiendo precisamente a hermanos, principalmente a los expatriados de la dispersión, es decir, aquellos judíos, ¿verdad? Aquellos judíos que estaban viviendo en otras partes de Palestina. Y aquí él enumera, por ejemplo, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos esos lugares, hermanos, son Asia Menor, lo que ahorita sería Turquía. Bueno, principalmente sabemos que las congregaciones, casi todas, tenían su base judía, es decir, algunos judíos se habían convertido al cristianismo. Bueno, estoy seguro que las palabras del apóstol Pedro resonarían en ellos como estos pasajes de los cuales estamos hablando, ¿verdad? Relacionados precisamente con Levítico. Dice la Biblia, empezando en el versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diferentes pruebas, y para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Esta es la palabra de nuestro Dios en esta tarde para todos ustedes. Bueno, el tema, como se los he comentado, se llama en aflicción pasajera, y es precisamente lo que el apóstol Pedro dice en el versículo 6. Dice, en lo cual ustedes, ¿verdad? En lo cual ustedes se alegran, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diferentes pruebas. Hay tres aspectos, hermanos, importantes de solamente el versículo 6. Dice la Biblia que ellos estaban alegres, o sea, todos los cristianos que recibieron esta carta tenían una alegría, tenían un gozo. ¿Cuál era la fuente de su gozo? ¿Cuál era la fuente de su alegría? Bueno, la fuente de la alegría de estas personas, de estos cristianos, de estos hermanos de nosotros, era la salvación. Esa era la fuente, esa era la raíz, ese era el origen de que ellos estuvieran alegres. Y les dice, ¿verdad? En lo cual, o sea, lo cual significa la salvación, dice, en lo cual se alegran, en lo cual se alegran. Hermanos, cuando nosotros pasamos por alguna aflicción, por alguna prueba, por algún momento desagradable, uno de los pensamientos que debe de prevalecer en nosotros como cristianos es, todo esto se va a acabar. Un día estaremos en el cielo con Dios, ¿verdad? Y eso debe de confortar grandemente nuestras almas. Cualquier situación que nos pueda ocurrir en esta vida sería un buen pensamiento para nosotros. Un día todo esto va a pasar y estaré con Dios eternamente en el cielo. Bueno, dice la Biblia que los hermanos de aquel tiempo se alegraban en esa salvación. Ese es el primer aspecto. La segunda, podremos decir, el segundo aspecto tiene que ver que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿verdad? Dice, menciona estos dos asuntos, un poco de tiempo si es necesario. Muchas veces, hermanos, necesitamos las pruebas. Yo pienso que no hay algún estudiante que le guste que le hagan pruebas. Así puede hacer una prueba en el kinder o así puede hacer una prueba en la universidad. No nos gusta, no estamos muy de acuerdo. Recuerdo cuando venía un maestro y decía examen sorpresa y todos gritábamos y todos nos sacudía aquello. Una prueba sorpresa. Nadie le gusta ser probado, esa es la verdad. Pero es necesario que seamos probados. En primer lugar, para saber en dónde estamos situados. Las pruebas en la vida de un cristiano suceden para saber si nuestra fe es firme. Para saber si realmente, como decía el apóstol Pablo, de qué material estamos hechos. Si somos de madera, si somos de heno, si somos de oro, si somos de piedras preciosas. Hermanos, ¿de qué material está hecho? Yo puedo decir que soy firme, que nada me va a mover de mi fe, pero cuando mi mesa está rebosante, cuando tengo trabajo, cuando tengo salud, cuando tengo mi familia, cuando no estoy sufriendo, es fácil decir que no, nada me va a mover de la fe. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando perdemos a un ser realmente importante para nosotros? Podemos perder un tío, podemos perder un primo, podemos perder un amigo. Y tal vez eso no nos tambalee tanto. Pero ¿qué tal que perdamos a nuestra esposa, a nuestro esposo? Que perdamos un hijo, hermanos. Que cuando fallezcan nuestros padres. Perder a una persona cercana, y amada es una prueba bien dura. Pregúntele a los hermanos que han pasado por este proceso. Usted puede decir que va a ser fiel cuando su cuerpo está bien, cuando no experimenta ninguna enfermedad.
Pero ¿será lo mismo cuando usted está pasando por una enfermedad difícil? A veces pensamos en el COVID, pero hay cosas también muy graves. ¿Usted sería fiel si tuviera un cáncer? Si tal vez se infectara de una infección muy dura, de una enfermedad crónica. Hermanos, necesitamos entender que todo eso va a pasar. Y lo digo en dos aspectos. Todo eso nos puede pasar, pero también eso va a pasar. Es temporal. Puede ser que nos curamos, puede ser que no, pero eso va a pasar. Entonces dice la Biblia que ellos estaban contentos o era un motivo de alegría su salvación, pero que era necesario, ¿verdad? Era necesario que por un poco de tiempo fueran ellos, dice la Biblia, fueran ellos afligidos por diversas pruebas. El tercer aspecto tiene que ver con las pruebas. En esta vida, cada cosa que nos acontece es una prueba. Es una prueba que va a ocurrir, desde luego, en nuestra existencia. Bueno, centrados en este versículo 6, vemos esos tres aspectos que yo quiero que lo consideren durante todo el estudio. El primero, la alegría, la fuente de la alegría de un cristiano. En segundo lugar, ¿verdad?, la necesidad que tiene un cristiano de, por un poco de tiempo, ser probado. Y considerar en tercer lugar precisamente las pruebas. Son cosas que quiero tener, que usted y yo tengamos en mente mientras vamos desarrollando el estudio. Bueno, en aflicción pasajera, hermanos, el que no entiende esto va a tener un resultado. Y lo vamos a ir comparando con lo que le pasó a los israelitas que salieron de Egipto, ¿verdad? En primer lugar, entender que lo que estamos pasando es pasajero, va a resultar en una fe genuina, pero no entenderlo va a tener resultados adversos en nuestra vida. En primer lugar, no entender que yo estoy en la carne, estoy en este mundo, y por vivir de esa manera voy a pasar por pruebas. No entender esto me va a resultar en tener una mente esclavizada. Los israelitas que salieron de ahí, ustedes saben, duraron mucho tiempo esclavizados. La Biblia nos dice que 400 años. Es decir, que 400 años ellos vivieron rodeados de gente pagana. Eso esclavizó su mente. Eso esclavizó la manera de pensar de ellos. Y cuando menos una mente esclavizada tiene cuatro aspectos. Y usted lo puede ver cómo eran precisamente los israelitas. Número 1, ellos murmuraban y se quejaban. Alguien que tiene una mente esclavizada no tiene la capacidad de expresar su sentir de una manera adecuada. Y entonces lo hace murmurando y quejándose. En segundo lugar, tiene la incapacidad de ver algo mejor para su vida. Toda la vida ha sido esclavo, entonces siempre ha visto cosas adversas. Obviamente, si una persona no ha visto el bien nunca en su vida, va a ser difícil que visualice un bien próximo, un bien futuro para su vida, de tal manera que no piensa en la vida eterna. Ellos no estaban pensando en la tierra que Dios les iba a dar. Más bien ellos estaban pensando en la que habían dejado atrás. Ese es el resultado de una mente esclavizada. Una mente esclavizada no puede ver un futuro mejor. Y en tercer lugar, es una mente que siempre desea regresar al lodo, que siempre desea regresar al lugar de donde salió. Y está un ejemplo bien sencillo, un ejemplo de la vida cotidiana. Aunque un alcohólico le vaya mal en su alcoholismo, haya perdido su familia, haya perdido su trabajo, haya perdido su dignidad, haya perdido todo, esa persona, una vez que ha salido, va a ver que siempre va a querer regresar. Pasa lo mismo con un drogadicto o cualquier adicción que haya causado en nuestras vidas estragos, siempre vamos a tender a regresar. Y era lo que hacían los israelitas. Los israelitas, una vez que habían salido,
Una vez dijeron, vamos a designar un capitán para que él nos guíe de regreso otra vez a Egipto. Hermanos, eso es hasta ridículo. Ellos eran esclavos allá. Ellos eran maltratados. Ellos no tenían tierra, ellos no tenían casa, ellos no tenían... Es como... personalmente, no me gusta tener mascotas. No porque no me gusten los animales, sino porque creo que los animales deben de ser tratados bien. Y a veces no tenemos el espacio, a veces no tenemos los medios para tenerlos bien. Un animal que no se le da la atención y el cariño que requiere, pues es como tenerlo esclavizado nada más. O sea, darle de comer y nada más. Era lo que pasaba con ellos. Ellos habían sido tratados como animales, los tenían amarrados ahí y simplemente les daban de comer. Y ellos solamente se acordaban de la comida, no se acordaban de que sus espaldas habían sido el blanco de latigazos y de maltratos de parte de los soldados. Pero es la característica de una mente esclavizada. Y finalmente, una mente esclavizada es incapaz de resolver las cosas de manera adecuada. O sea, no se plantean estrategias, no se plantea, simplemente tengo hambre y quiero que me den de comer. Me acuerdo que allá me daban de comer y aquí quiero comer. No tienen plan de estrategia ni nada. Quieren que les resuelvan todas las cosas. Una mente esclavizada es así, ¿verdad? Así que en todo esto vemos precisamente el tener una mente esclavizada. No entender, hermanos, que estamos en una aflicción pasajera, obviamente denota en nosotros, en segundo lugar, una falta de fe, una falta de confianza en Dios. Miren, ellos habían visto menos de un año antes cómo Dios había hecho descender el maná. De hecho, cuando bajó el maná, ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Verdad? Dice la Biblia, allá en Éxodo capítulo 16, que su sabor era como hojuelas dulces, ¿verdad? Que era como hojuelas dulces. Aquí nos dice que su color era como de bedelio, pero que el sabor era como aceite nuevo. Seguramente que era un sabor agradable. Dice la Biblia que se procesaba de diferentes maneras. Estoy seguro que lograron hacer buenos platillos de aquel, pues no sé cómo llamarle, no sé si era un vegetal o una fruta, o no lo sé. La Biblia no nos dice, pero lo que sí nos dice era que era como semillas de culantro, como semillas de cilantro, y esas semillas se podían procesar de diferente manera. Ellos eran incapaces de entender que por la misericordia de Dios ellos eran sostenidos ahí en el desierto con ello. Obviamente eran incrédulos, no le creían a Dios que les deseaba llevar a una vida buena, a una vida hermosa. Varias veces en la Biblia se denota el pensamiento de Dios. Dice, yo quiero para ustedes el bien. Aunque pareciera que nos está yendo mal, hermanos, Dios quiere el bien para nosotros. Y la prueba más grande que tenemos es que ha mandado a su Hijo Jesucristo. Y aquí la Biblia dice, ¿verdad? Que nuestra fe, dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Se prueba con fuego. La manera y la única manera, hermanos, que nosotros podemos saber que tenemos una fe genuina como la tenía Timoteo, una fe genuina como la tenía el apóstol Pablo, es que sea sometida a prueba. No hay otra manera. Yo puedo decir, no, soy bien espiritual, yo soy bien buen cristiano, los hermanos dan testimonio de mí, yo alabarme mucho. Pero la única manera, hermanos, de que mi fe sea probada y que yo me dé cuenta que tengo una fe fuerte, es a través de las pruebas. A nadie nos gustan las pruebas. Las pruebas a nadie nos gustan. Pero es necesario que nosotros la tengamos, porque así dice el apóstol Pedro, es necesario que por un poco de tiempo, ¿verdad? Si es necesario, sean probados. Y entonces la fe se prueba. Y dice la Biblia que la falta de fe puede traer a nuestras vidas incredulidad.
pero también puede traer engaño del pecado, ¿verdad? Creer que el pecado no nos hace nada. Y eso es falta de fe. El que no entiende esto, finalmente quiero decirle que es no llegar a la meta. No llegar a la meta. Desafortunadamente, de esos 600,000 hombres y esas 2 millones de personas que salieron de Egipto, solamente 2 llegaron a la meta. Imagínense, es triste pensar eso, que durante 40 años, miren, aquí en San Luis Potosí creo que andamos a lo mejor por alrededor de los 2 millones de personas. 2 millones de personas es un montón de gente. Imagínense 2 millones de personas que murieron en un espacio de 40 años. Eso es terrible, es una desgracia terrible. Unos fueron muertos. Aquí la Biblia, cuando leemos Números capítulo 11, dice que la ira de Dios descendió y quemó un extremo del campamento. Literalmente no nos dice si solamente fueron tiendas o también gente murió, no nos dice. Pero probablemente hayan perecido algunos en el incendio, porque dice que fue un extremo. Ahí tenemos que recurrir al mapa, cómo ellos se acomodaban. Y un extremo fue quemado. Probablemente algunos israelitas murieron ahí. Pero más adelante, si usted sigue leyendo el capítulo 11, dice la Biblia que ellos tenían todavía carne entre sus dientes cuando nuevamente se encendió la ira de Dios y murieron de una gran plaga. De hecho, a ese lugar se le conoció como la tumba de los codiciosos o las tumbas de los que codician a ese lugar. Ahí murieron una parte. Si usted lee todo el proceso o todo el camino de los israelitas en el desierto, ustedes van a ver que ellos iban muriendo a veces en cantidades grandes. El apóstol Pablo menciona más de 20,000 personas muertas en un evento. Bueno, así fueron muriendo. En 40 años, toda esa generación que salió de ahí murió. ¿Quién entró? ¿Quién entró a la tierra prometida? Bueno, solamente, ni siquiera Moisés pudo entrar. Solamente entró Josué y Caleb. Fueron las únicas 2 personas. Uno de los dos de los espías que fueron enviados a explorar precisamente la tierra prometida. Pero ¿quiénes más entraron? Bueno, todos los que nacieron. Todos los que nacieron en esos 40 años. ¿Verdad? Pero propiamente los que salieron, todos quedaron postrados en el desierto. Pero a partir de los que salieron de ahí y empezaron a nacer, esa fue la generación que entró. Entonces, esa generación que entró era una generación nueva, una generación joven, una generación que iba a ser un nuevo país y una nueva nación para Dios. Vean ustedes cómo Dios mudó precisamente todos aquellos que tenían una mente esclavizada, todos aquellos que tenían una falta de fe tan grande que eran incrédulos y que habían sido engañados por el pecado. No solamente eso, ellos no llegaron a la meta, quedaron postrados en el desierto. Y el libro de los Hebreos nos dice que fue precisamente por su falta de fe. Ellos no llegaron a la meta. Eso es lo más terrible que nos puede pasar, hermanos, que después de muchos años de ser cristianos, nosotros abramos nuestros ojos en el infierno. Eso sería lo más terrible que nos pasara. O que muriéramos lejos de Dios. ¿Cuántos hermanos han caminado mucho tiempo en la iglesia? Han compartido con nosotros. Han adorado con nosotros, cantado con nosotros, orado con nosotros. Y de repente, por tener una mente esclavizada, por faltarle la fe, ellos no llegan a la meta. Y allá mueren en el mundo. Muchos de ellos incluso en cosas paganas, en cosas que no corresponden a los hijos de Dios. Entonces, ellos no van a llegar a la meta. Dios tiene una meta para nosotros.
Y en Juan, nuestro Señor Jesucristo, Juan 15, nos dice precisamente ese propósito. Dice la Biblia, ¿creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él está preparando un lugar para nosotros. Usted puede ser libre de creer esto o no creerlo. Si usted no entiende que estamos en una aflicción pasajera y que lo que nos sucede es temporal y usted es incapaz de ver que Jesucristo está preparando un lugar para nosotros, es muy posible que nosotros nos desanimemos. Quiero terminar con los 4 aspectos que Pedro nos dice aquí en su carta. En primer lugar, nos dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice que nos hizo renacer, en el verso 3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es muy interesante esto, porque si pensáramos un poco en los israelitas que estuvieron en Egipto, ellos iban a morir sin esperanza y sin Dios, olvidados por Dios allá. Pero, enfocándonos a nosotros, tenemos que hacer una memoria de cómo estábamos antes de venir a Cristo. La Biblia dice que nosotros estábamos sin esperanza. Es decir, ni siquiera sabíamos que había esperanza. Pero una vez que estábamos muertos, según eso lo dice la Biblia, en delitos y pecados, nos hizo renacer para una esperanza viva. La Biblia también dice que muchos mueren sin esperanza. El apóstol Pablo dice, no quiero que ustedes se angustien como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Pase lo que pase en nuestra vida, Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Ellos estaban muertos, aunque estaban vivos, estaban muertos, esclavizados completamente allá. El libro de los Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es este proceso de hacernos renacer para una esperanza viva. Nosotros tenemos esperanza. Que si tenemos enfermedad, tenemos esperanza en la vida eterna. Que perdimos un familiar, tenemos esperanza. Entonces, la esperanza, hermanos, es lo que debe de llenar nuestra alma todos los días de nuestra vida, pase lo que pase. En segundo lugar, el apóstol Pedro dice que nos hizo renacer para una esperanza viva con un propósito. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, esclavizados en el pecado, así como estuvieron los israelitas. Pero al sacarlos de ahí, les dio una esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de una tierra. Bueno, de igual manera nosotros nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y la pregunta es ¿para qué? Bueno, para recibir una herencia. Esa herencia que es única. Y es tan única que es incorruptible, es decir, no se corrompe. Incontaminada, no se contamina. E inmarcesible, no se marchita. Y dice que está reservada en los cielos para nosotros. Reservada en los cielos para nosotros. Entonces tenemos que pensar que Dios, que tuvo misericordia de nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, nos hizo renacer para llevarnos al cielo. Eso es tremendo. Mientras usted no entienda eso, mientras yo no comprenda eso, entonces me voy a enfocar en esta vida, en que estoy enfermo, en que no tengo trabajo, en que no estoy comiendo bien, en que yo quisiera una casa mejor, en que yo quisiera un carro mejor, en que si mi hijo fuera esto, que si mi hijo... No, hermanos. A usted y a mí de manera personal y particular, Dios nos hizo renacer para compartirnos el cielo. Ese es el propósito de Dios. Y eso es lo que nos debe de llenar de alegría en los momentos difíciles y en los momentos de prueba. Recuerdo un video de mi hermano B. Él estaba en el hospital
estaba a punto de ser intubado. Y él, hermanos, dijo algo hermoso. Dice que le daba gracias a Dios de haberle dado la oportunidad de predicar, de haberle dado la oportunidad de tener una familia, de dar la oportunidad de conocernos a nosotros, sus hermanos. Y dijo, si no los vuelvo a ver, sean fieles y cuídense. Estamos hablando de un hombre de fe que hasta sus últimos momentos, hermanos, él sabía que tenía una herencia, que no se contaminaba. Una herencia, hermanos, que no se corrompía. Una herencia que no se marchitaba. Una herencia reservada para nosotros en los cielos. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Así que, si no entendemos esto, tampoco vamos a entender que tenemos un cachito en el cielo para nosotros. Dios lo está reservando. Y dice la Biblia, para alcanzar la salvación. Aquí me han preguntado, bueno, ¿la vamos a alcanzar la salvación? ¿Vamos a alcanzar la salvación? O ya la tenemos. Porque si nosotros vamos a la primera carta de a la primera carta de Juan, nos vamos a dar cuenta, sin lugar a dudas, que está hablando que la salvación dice, para que sepan ustedes que tienen la vida eterna. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿o tenemos la vida eterna o la vamos a tener? Bueno, este tipo de temas tienen dos aspectos. Por ejemplo, la santificación la obtenemos cuando hemos sido bautizados, pero la santificación la obtenemos a lo largo de nuestra vida. La santificación total la vamos a tener cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la salvación es un tema que tiene dos aspectos, ¿verdad? El primer aspecto, en primer lugar, tiene que ver con que Dios nos ha salvado en el momento justo de nuestro bautismo. Y a lo largo de nuestra vida estamos en esa salvación. Pero va a ocurrir plenamente cuando venga nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice. Dice la Escritura, dice que esta va a ser manifestada cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿verdad? Hay hermanos que dicen que las personas ya están en el cielo. He visto publicaciones de personas que han perdido un ser querido y son hermanos en Cristo y dicen ellos, pues le damos gracias a Dios que Él ya está en el cielo. Hermanos, no se engañen, ¿verdad? Dios va a dar su recompensa cuando venga Jesucristo. Ahorita, si es fiel a alguien y muere en Cristo Jesús, Él está descansando, ¿verdad? Si alguien no es fiel, bueno, pues está en el lugar de tormento. Va a venir Jesús y ese día que venga Jesús va a despertar a unos a resurrección para vida eterna y a otros para castigo eterno. Pero hasta que venga Jesús, así lo dice el apóstol Pedro. Dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedera, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que nuestra fe fue probada y aprobada en cada uno de nosotros? Cuando venga Jesús. Nadie sabemos, realmente nuestra visión es muy pequeña en relación a aquellos hermanos que murieron en Cristo. Usted podría afirmar, ¿está en Cristo o no está? No lo sabemos. Esa es una realidad. Alcanzamos a ver algo porque fue fiel, porque murió siendo fiel, etc. O podemos pensar, no fue fiel porque esto y lo podemos tener argumentos. Pero dice la Biblia que la fe de una persona puede ser hallada en gloria, en honra y en alabanza hasta que venga Jesús. Pero por lo pronto nos quedamos con esto, ¿verdad? Debemos de saber que mientras nosotros estamos en esta carne, mientras nosotros estamos en esta vida, vamos a tener una aflicción. Esa aflicción va a ser necesaria. ¿Para qué? Para que nuestra fe se pruebe, ¿verdad? A través de las diversas situaciones que nosotros vivimos,
Nuestra fe se prueba, dice la Biblia, que como el oro. Esta es la figura de un procedimiento antiguo para purificar el oro. En un perol calentaban el oro hasta derretirlo y hacerlo hervir. Y a medida que estaba hirviendo, con una cucharilla se le iba retirando la escoria. Es decir, aquello impuro que tenía el oro. Así se iba limpiando durante todo el proceso. Algunos dicen que hasta que el oro quedara como espejo, entonces estaba puro. Esa es una buena figura de que cuando nosotros vamos limpiando a través de las pruebas nuestra fe, puede verse reflejado nuestro Señor Jesucristo. Así que en esa aflicción pasajera tenemos que saber que tenemos una esperanza viva. Esa esperanza es la meta que el versículo 9 dice, al fin y el fin de nuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Nada hay más importante para un cristiano que la salvación de su alma. Si un día nosotros perdemos la salvación, hermanos, hemos perdido todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, hemos perdido absolutamente todo. Y desde luego perderemos también la oportunidad de vivir con Dios, con Cristo, eternamente en el cielo. Así que quédense con este mensaje, hermanos. Tenemos aflicción pasajera. Aflicción pasajera. Todo va a pasar. O es decir, un día podemos estar en esa situación, pero cuando estemos ahí, pensemos que eso va a pasar. Muchas gracias a todos los hermanos que se conectaron. A nuestro hermano Walter Girón, a nuestra hermana María Pérez, a Maricruz Carrión, a Gloria de Salazar, a Liliana Meneses, a Lupita Romero, a Esther Torres. Le agradecemos a nuestro hermano Ricardo y Yuli, que nos dieron las facilidades para transmitir desde su casa. A los hermanos del Aguaje también, a nuestro hermano Rafael Sauceda también, que está coordinando precisamente esta campaña, ¿verdad? Este seminario que tiene que ver con las pruebas. Gracias a nuestro hermano Rafael, obviamente a nuestro hermano Mario, a nuestro hermano Jorge y a todos los que coordinan, a nuestro hermano Rubén Trejos también. Dios les bendiga a todos y les mando un abrazo desde San Luis Potosí. El día de mañana, hermanos, saluden a las congregaciones y saluden también a sus familias. Les mando un abrazo y Dios me los bendiga. Hasta pronto.